Las elecciones de los nuevos miembros de la Junta Nacional de Justicia estaban pasando por debajo del radar. Estos últimos días, la cuestión sobre la elección de los miembros de la Junta Nacional de Justicia salió a debate a partir de un hallazgo interesante. Uno de los miembros de la comisión especial que debe designarlos, el rector de la Universidad Ricardo Palma, no ha venido teniendo sus facultades inscritas en los registros públicos. El asunto ha levantado alarmas, aunque en realidad es uno que, por su simpleza, tendría que ser resuelto muy rápidamente. Las cuestiones sobre poderes se resuelven regularizando los poderes. Pero igual la noticia ha permitido poner en alerta a la ciudadanía sobre la existencia del proceso. La Junta Nacional de Justicia, la entidad que elige y remueve jueces, fiscales y autoridades electorales, la del RENIEC y la OMPE, ha estado en debate durante todo este tiempo con ocasión al caso, principalmente al caso de la magistrada Tello. El Congreso, en toda esta crisis vinculada al caso Benavides, ha debido modificar las reglas sobre la conformación de la Junta si quería hacer algún cambio, pero sin hacerlo. Ha afirmado e insistido en que los miembros de la Junta Nacional de Justicia deben poder jubilarse, deben jubilarse a los 75 años. Y ha perdido en los tribunales todo intento que ha hecho por usar esa regla para descalificar a la actual Junta y tener algún nivel de incidencia en favor de la señora Benavides. Bien, cerrado el ciclo en que los debates sobre la Junta estuvieron en las primeras planas, nos encontramos, sin embargo, ante una escena que ha pasado relativamente desapercibida. El mandato de los actuales miembros de la Junta caduca en enero del 2025. Enero del 2025. Y conforme a la ley, 6 meses antes de ese cambio, una comisión especial presidida por el defensor del pueblo debe revisar las candidaturas en concurso. El concurso para la elección de los nuevos miembros de la Junta Nacional de Justicia que estarán en funciones en enero del próximo año, esto es, a la vuelta de la esquina, ha comenzado ya. Y ha comenzado con el señor Josué Gutiérrez como defensor del pueblo y, por tanto, como presidente de la comisión especial y, bajo su mando, con un equipo de la Defensoría del Pueblo, subordinado a él, en la Secretaría General de esa comisión especial, en el equipo que administra currículums, notas, exámenes y hojas de vida. La comisión especial está integrada por él, por el presidente del Tribunal Constitucional, por el presidente del Judicial, que, atención, cambia también en enero, por el fiscal de la Nación, por el Contralor General de la República, que acaba de cambiar, casi con ocasión a la instalación de esta comisión especial. Además, hay 2 representantes de universidades, el rector de la Ricardo Palma, que tendrá que resolver el asunto de sus poderes muy rápidamente, y la señora Gerí, rectora de la Universidad de San Marcos, que públicamente ha estado comprometida o ha definido su afinidad por procesos como el de la cancelación de la SUNEDU y su reemplazo por esa entidad que ahora está permitiendo que el sistema de universidades superiores se vuelva a desordenar como estaba desordenado antes de junio del 2010, cuando empezó la reforma. Pues bien, esa comisión especial se instaló en junio y durante estos meses va a elegir quienes reemplazan a la actual Junta Nacional de Justicia. El asunto, repito, ha entrado en las alertas ciudadanas por este incidente extraño sobre los poderes no registrados del rector de la Ricardo Palma. Pero antes de eso, ha habido una alerta a un asunto bastante más serio que ha estado pasando relativamente desapercibido o que ha sido presentado como si fuera solo una cuestión de expertos y no lo es.
El defensor del pueblo, mientras preside esta comisión y tiene sentado en la misma mesa al presidente del Tribunal Constitucional, ha decidido que este es el mejor momento para presentar ante el Tribunal Constitucional una demanda sobre la ley de pérdida o extinción de dominio. El defensor del pueblo quiere que el Tribunal Constitucional retire del ordenamiento jurídico la ley de extensión o pérdida de dominio. La noticia ha pasado a medios como si solo representara un problema sobre conflictos de intereses. Está documentado que la hermana del defensor del pueblo, del actual defensor, representa a una empresa que acaba de sufrir en materiales muebles, un vehículo de valor elevado, un vehículo no automóvil, un vehículo de desarrollo ingenieril, los efectos de la ley de pérdida de dominio. Un equipo de alto valor de la compañía a la que representa la hermana del defensor ha sido intervenido bajo las reglas de la ley de pérdida de dominio. Pero además, un ex cliente y el jefe del partido en el que entiendo es originario, el señor Josué Gutiérrez, Vladimir Cerrón, acaba también de sufrir la aplicación de la ley de pérdidas del dominio sobre un patrimonio de más de 1 millón de soles, más de 1,5 millones de soles. En los medios esto está planteado como una cuestión sobre el conflicto de intereses. El defensor del pueblo no debería pedir la anulación de una ley en un momento en el que esa anulación tiene efectos directos sobre un caso que se vincula a su hermana y a quien ha sido o es el jefe del que fue su partido o en algún momento su cliente. Pero creo que la demanda es más que eso, porque, repito, el defensor del pueblo, Josué Gutiérrez, ha elegido como momento para presentarla en el que preside una comisión especial que debe elegir y remover jueces y fiscales y que tiene autoridad sobre la RENIEC y la OMPE, teniendo en la mesa al presidente del Tribunal Constitucional que recibe esa demanda. Este es el momento que ha elegido para pedirle al Constitucional que saque del ordenamiento jurídico una ley que a él, en lo personal, le molesta o le afecta. No es solo un problema, entonces, de conflicto de intereses. Es un problema que tiene que ver con el modo en que se ensamblan las oportunidades políticas de canje de pretensiones y favores en una corporación estatal en la que, gracias a las prácticas del Congreso y de la señora Benavides, el canje se ha convertido en un modo de ser de la política. En este momento de nuestro país, quienes controlan los principales aparatos del Estado, más que parecen entender que controlar un cargo público representa tener la oportunidad de cambiar ventajas contra ventajas. Y en ese momento en el que esta regla del libre cambio de ventajas se está generalizando, en el que la acción pública se está reduciendo a una simple cuestión de intereses, el defensor del pueblo, sentado en la presidencia de la comisión especial, que va a elegir nada menos que jueces fiscales y autoridades electorales, que puede removerlas nada menos que antes de un proceso electoral, le pide al presidente del Tribunal Constitucional, sentado en la misma mesa, que retire del ordenamiento jurídico una ley, la de pérdida del dominio, que a él, en lo personal, no le gusta. En el medio de esta situación en la que el canje se generaliza como forma de ejercicio del poder, esta demanda representa un riesgo enorme. No olvidar lo que representa la Comisión Especial, este organismo que tiene a su cargo elegir y remover jueces fiscales y autoridades electorales.
Hace muy poco, cuando estaba terminando la crisis sobre la Junta Nacional de Justicia y el Congreso venía perdiéndolo todo en los tribunales, dentro del Pleno surgió una iniciativa. Esto fue en mayo de este año, del 2024. Ya que lo estaban perdiendo todo, la mayoría en el Congreso anunció que podía pasar a discutir más bien una ley que reformara la Constitución, suprimiera por completo a la Junta Nacional de Justicia y la reemplazara por un órgano distinto. La Escuela de la Magistratura, que hay que decirlo, fue concebida en una matriz completamente distinta. Este es un proyecto que la señora Echaíz venía trabajando durante años con otros fines, pero que en el contexto fue presentado como válvula de salida de la crisis sobre la Junta Nacional de Justicia. Suprimirla, reemplazarla por otra cosa y pasar a elegir a sus nuevos miembros. Ese proyecto, cuyo debate se anunció para empezar en mayo de este año, desapareció silenciosamente de la agenda. Desapareció silenciosamente en la agenda. Pero repasemos el cronograma de las cosas. El proyecto se anunció en mayo y en junio debía instalarse la comisión especial que ahora preside el señor Josué Gutiérrez. El encargo más importante que ha tenido desde que el Congreso le entregó la Defensoría del Pueblo. Designar quienes a partir de enero del 25 elegirán y removerán jueces y fiscales y autoridades electorales. La propuesta de establecer esta escuela de magistratura desapareció. Desapareció silenciosamente para dar paso a la instalación de la comisión especial que está presidiendo ahora el señor Gutiérrez. El señor Gutiérrez, de hecho, cuenta teóricamente con la mayoría en esa comisión. El Tribunal Constitucional, que, lamento decirlo, ha abdicado a lo que más importante tiene como función, que es limitar la actividad del Congreso y del gobierno para que se encuadre dentro de los términos de la Constitución, forma parte de ese organismo. Después de algo tan duro como haber desacatado, quebrado, violado el artículo 123 de su ley orgánica, el que le impedía pasar por encima de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para indultar a Fujimori, el Tribunal Constitucional, que ahora integra la Comisión Especial, ha quedado convertido en un sujeto político más. Porque aunque esto no se esté discutiendo fuertemente en nuestro medio, pasar por encima de resoluciones de un Tribunal Internacional de Derechos Humanos, conforme al texto expreso y claro del artículo 123 del Código Procesal Constitucional, constituye un prevaricato. Ese prevaricato evidentemente no se está discutiendo en estos días, no en este Congreso, pero ese prevaricato se puede discutir en el siguiente. La exposición de la responsabilidad de la mayoría del Tribunal Constitucional a ese prevaricato, digo, le convierte en un sujeto político, en un sujeto que pasa a tener interés sobre la forma en que se conforman las autoridades de las fiscalías y del judicial. Bien, además del presidente del Constitucional, la comisión especial, lo repito, está integrada por la señora Gerí, rectora de la Universidad de San Marcos, que tiene todo el derecho del mundo a tener las preferencias que tenga, pero que es una explícita partidaria de cosas como la contrarreforma en la educación superior. Está además integrado por un Contralor General que ha sido designado prácticamente de manera exprofesa en el momento en el que se estaba recomponiendo esta comisión especial y dejando de lado la otra iniciativa, la formación de la Escuela de la Magistratura. Con eso de 4 votos. Con eso el señor Josué Gutiérrez puede controlar las decisiones principales de esta comisión especial que elegirá a los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Y voy a volver a decirlo, en medio de esa situación en la que el señor Josué Gutiérrez pasa a acumular un poder, una capacidad de influencia enorme, decide presentar una demanda sobre la inconstitucionalidad de una ley que afecta a los intereses de su entorno ante uno de los miembros, ante el órgano que preside uno de los miembros de la comisión especial. Pero eso no es todo lo que hay que ver en este proceso que ya arrancó. Los medios han reportado recientemente que contra las tradiciones o las prácticas usuales, esta vez la comisión especial dispone de solo 51 candidatos
apenas más de 50. 51 candidatos para ocupar 14 plazas. De los 51 candidatos hay solo 2 exmagistrados que tienen una visibilidad por trayectoria suficiente como para ser públicamente reconocidos. El señor Tábara, que ha sido presidente del Poder Judicial, y el señor Calle, que ha sido magistrado del Tribunal Constitucional. 2 personalidades que, si nada cambia, tendrían que ser elegidos miembros de la Junta. La Junta tiene 7 miembros. Eso deja a la Comisión Especial con 5 posiciones, 5 asientos de titulares, sin considerar a los 7 suplentes, que pueden ser elegidos casi al azar, en medio de un colectivo, lo digo con el mayor respeto, que carece de toda visibilidad institucional. 5 posiciones, prácticamente libres, para que la mayoría en la Comisión Especial pueda decidir quién la integran. 5 posiciones que forman la mayoría de la próxima Junta Nacional de Justicia. A ello hay que agregar un elemento grave o complicado. El señor Tábara cumplirá 75 años en mayo del 26, en medio de las siguientes elecciones. Eso pone además su elección en el riesgo de gatillar, según cómo vengan o cómo se muevan las circunstancias políticas, una nueva crisis sobre la conformación de la Junta Nacional de Justicia o una reapertura de los debates que hace poco se han tenido alrededor del caso Tello sobre si los miembros de la Junta deben o no jubilarse a los 75 años. Esto va a ocurrir con el señor Tábara en el medio del siguiente proceso electoral. Temo que un proceso desarrollado o estructurado bajo estas condiciones muestra en serio el enorme riesgo de terminar con una elección que desemboque en una conformación que tenga el mismo tipo de observaciones que ahora tiene o enfrenta el actual defensor del pueblo. Personalidades sin una trayectoria que les permita desvincularse de las condiciones específicas en las que fueron elegidos, tironeos que no sé si alcanzaremos a percibir durante el proceso de elección, el enorme riesgo de la manipulación de la elección de por lo menos 5 de los 7 miembros que en adelante tendrán a su cargo, entre sus manos, la elección de jueces, fiscales, la destitución de los mismos y la remoción o elección de autoridades electorales, RENIEC e INPE. Un proceso, temo, abierto al canje, desarrollado además en un momento en el que muchas cosas están pasando en el sistema institucional. En enero se habrá elegido un nuevo presidente del Poder Judicial, en noviembre un nuevo presidente del Jurado Nacional de Elecciones, y si las cosas transcurren normalmente en el camino, el Ministerio Público tendría que haber elegido al reemplazo definitivo de la señora Benavides. Eso es algo que todavía no ha hecho. Salidas. En el marco del enorme riesgo que representa este proceso, quedan 2 cosas. Máxima visibilidad a los exámenes que la Junta Nacional de Justicia, que la comisión que debe elegir a los miembros de la Junta Nacional de Justicia debe tomar. Máxima visibilidad y atención a las entrevistas que van a desarrollar y a los puntajes que asignarán en torno a ellas. Exámenes y entrevistas deben ser absolutamente públicos, porque en este momento solo la información pública de esos instrumentos o elementos nos permitirá saber si los mínimos de objetividad, los mínimos de decencia se mantienen en un proceso que, lo repito, está en riesgo y nos expone como sociedad.